Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 85. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo cuarto. Temporalidad y cotidianidad. Párrafo 71. El sentido tempóreo de la cotidianidad del Dasein. El análisis de la temporalidad del ocuparse ha mostrado que las estructuras esenciales de la constitución de ser del Dasein, que fueron interpretadas antes que la temporalidad fuese sacada a luz y con la finalidad de conducir hacia ella, han de ser reasumidas existencialmente en la temporalidad. En su planteamiento inicial, la analítica no eligió como tema una determinada y destacada posibilidad de existencia del Dasein, sino que se dejó guiar por la forma inadvertida y mediana del existir. Hemos llamado cotidianidad al modo de ser en que el Dasein se mueve inmediata y regularmente. Lo que esta expresión significa en el fondo cuando se la determina ontológicamente quedó en la oscuridad. Tampoco se nos ofreció al comienzo de la investigación ninguna vía que permitiese siquiera plantear el problema del sentido ontológico existencial de la cotidianeidad. El sentido del ser del Dasein ya ha sido aclarado como temporalidad. ¿Podrá quedar todavía alguna duda acerca de la significación tempóreo-existencial del término cotidianidad? Sin embargo, estamos aún muy lejos de un concepto ontológico de este fenómeno. Incluso resulta cuestionable si la explicación de la temporalidad que hemos hecho hasta ahora es suficiente para determinar el sentido existencial de la cotidianeidad. La cotidianeidad se refiere, evidentemente, a aquel modo de existir en que el Dasein se mantiene todos los días. Sin embargo, todos los días no significa la suma de los días que le han sido concedidos al Dasein en el tiempo de su vida. Aun cuando ese todos los días no se haya de comprender en el sentido del calendario, sin embargo, tal forma de determinación del tiempo también resuena en la significación de lo cotidiano. Pero, primariamente, el término cotidianidad mienta un determinado cómo de la existencia, el que domina al Dasein durante toda su vida. En los análisis precedentes hemos usado a menudo la expresión inmediata y regularmente. Inmediatamente significa la forma como el Dasein se manifiesta en el convivir de la publicidad, aun cuando en el fondo haya superado existentivamente la cotidianidad. Regularmente significa la forma como el Dasein se muestra por regla general, aunque no siempre a cualquiera. La cotidianidad se refiere al modo como el Dasein vive simplemente su día, ya sea en todos sus comportamientos, ya solo en algunos, bosquejados por el convivir. A este cómo le pertenece además el hallarse a gusto en lo acostumbrado, aunque obligue a cargar con lo penoso y desagradable. El mañana, del que la ocupación cotidiana está a la espera, es el eterno ayer. La monotonía de la cotidianidad toma como mudanza lo que cada día trae consigo. La cotidianidad determina al Dasein incluso cuando éste no haya hecho del uno su héroe. Pero estos distintos rasgos de la cotidianidad no la caracterizan en modo alguno como un mero aspecto que pudiese mostrar el Dasein cuando uno se observa el ir y venir de los hombres. Cotidianidad es una manera de ser, a la que le pertenece, sin duda, el carácter de lo públicamente manifiesto. Pero, como manera de su propio existir, la cotidianidad es conocida también en mayor o menor grado por cada Dasein individual, por medio de la disposición afectiva de la descolorida indeterminación anímica. El Dasein puede padecer sordamente la cotidianidad, puede hundirse en su oscura pesantez, o bien evitarla buscando nuevas distracciones para su dispersión en los quehaceres. La existencia también puede hacerse dueña, en el instante, aunque tan solo por un instante, de la cotidianidad, pero jamás puede borrarla. Lo que en un estado interpretativo fáctico del Dasein es ónticamente tan conocido que ni siquiera nos fijamos en ello, encierra ontológico existencialmente una serie de enigmas. El horizonte natural para el primer arranque de la analítica existencial del Dasein es obvio tan solo en apariencias. Nos encontramos, empero, ahora, después de la interpretación de la temporalidad hecha hasta aquí,
en una situación más prometedora respecto de la determinación existencial de la estructura de la cotidianidad, este turbio fenómeno no pone precisamente de manifiesto la insuficiencia de la precedente explicación de la temporalidad. Hasta ahora, ¿no hemos acaso inmovilizado constantemente al Dasein, fijándolo en determinados estados y situaciones y desatendiendo, en consecuencia, el hecho de que el Dasein, al ir viviendo simplemente sus días, se extiende temporalmente a lo largo de su vida? La monotonía, la rutina, el como ayer, así también hoy y mañana, el regularmente, nada de ello puede ser comprendido sin recurrir al extenderse temporal del Dasein. ¿Y no pertenece también al Dasein existente el factum de que, al ocupar su tiempo, cuenta día a día con el tiempo, regulando esa cuenta por los astros y el calendario? Tan solo cuando incorporemos a la interpretación de la temporalidad el acontecer cotidiano del Dasein y la cuenta del tiempo de la que él se ocupa en ese acontecer, nuestra orientación se volverá suficientemente amplia para poder convertir en problema el sentido ontológico de la cotidianidad en cuanto tal. Pero dado que en el término cotidianidad no se mienta, en el fondo, otra cosa que la temporalidad y que ésta posibilita el ser del Dasein, no será posible lograr una suficiente determinación conceptual de la cotidianidad, sino dentro del marco de la dilucidación fundamental del sentido del ser en general y de sus posibles modificaciones.